Muy buenas noches. Soy Javier Alejandro Contreras Calderón, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 22032418. Actualmente estudio el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional y vengo a presentar el reto número 5, llamado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Hoy es 28 de julio del 2025 y mi asesora es la maestra Diana Patricia Josefina Urcasitas Hernández. Pues bien, vamos a presentar el reto número uno, perdón, el caso número uno, que voy a omitir su lectura por cuestiones de tiempo, pero la voy a ir desarrollando mientras avance el video. El caso de Ana. Efectivamente, Ana fue víctima de la violación de sus derechos humanos, donde el Estado mexicano enfrenta diversas responsabilidades de acción y de omisión, como son las siguientes. Primero que nada, vemos que Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la Plaza de Armas. En México, la manifestación de ideas es libre, salvo que afecte la moral, la vida privada de derechos de terceros, provoque delitos o altere el orden público. Así lo consagra el artículo sexto constitucional, pero también podemos dar lectura o invocar el séptimo, que dice que en México o todos los mexicanos tenemos la libertad de difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio. Es inviolable y no puede restringirse por vías indirectas ni mediante clausura previa. Ahora bien, también el texto nos dice que el contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. ¿Y será que está prohibido predicar o manifestarse a favor de ciertas religiones? Pues claro que no. Precisamente en México tenemos el artículo 24 en nuestra Constitución Política, donde nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Prácticamente nos da la libertad de elegir y manifestarnos en favor de cualquiera de las religiones, pues México es un estado laico. Pero otra de las responsabilidades en las que incurre el Estado mexicano, pues es precisamente la detención arbitraria de Ana. Pues el texto nos dice que un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Sin embargo, recordemos que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde, motive o cause legal procedimiento. Así lo dice la primera parte del artículo 16 constitucional. Por supuesto, hay que recordar o hay que hacer también ver que hay bandos de policía y buen gobierno o reglamentos de policía, pero estos siempre van a estar armonizados con las leyes superiores, si no, no estarían promulgados. ¿Qué más nos dice el texto? Pues el texto también nos dice que recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Eso fue tortura. Pero ¿cómo que tortura, Javier? Pues sí, no lo digo yo, sino lo dice el artículo 22 constitucional, que dice, quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación de infamia, las marcas de azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, etcétera. Aquí resalto, el tormento de cualquier especie.
y precisamente Ana fue tormentada con burlas y calificativos peyorativos. Pero ahí no para todo. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron iniciar cualquier procedimiento. Uno más, el derecho al debido proceso. Artículo 14 constitucional. Pero vaya, ante todo esto, ¿qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues bueno. Vale la pena recordar el propósito de la Corte, que tiene el firme propósito, valga la redundancia, de reafirmar y de consolidar en América un régimen de libertad personal y de justicia social. Y en la Convención del Pacto de San José, precisamente el artículo 1 nos dice que todos los estados que son parte de esta convención se comprometen a proteger los derechos humanos de sus gobernados. Ahí mismo también el artículo 5, el derecho a la integridad personal. Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. El artículo 7, derecho a la libertad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física. Artículo 8, garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída a un juicio. El artículo 12, libertad de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a su libertad de conciencia y de religión. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas sobre esto. El artículo 13 también, libertad de pensamiento y de expresión. Así es de que, vaya, pues con todos estos artículos y con los anteriormente citados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que sostengo mi tesis que precisamente el Estado mexicano incurre en una gran responsabilidad ante el caso de Ana y en ese sentido esperamos o pensaríamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaría fallando a favor de ella. Siguiente, el caso 2. Pues de igual manera omito su lectura, en breve se desarrolla, ¿no? Solamente vamos a recordar que vamos a llamarle el caso COVID, el caso COVID, confinamiento por COVID. Bueno, lo que nos presenta este caso es completamente ilegal, pues el gobernador de la entidad no tiene facultades para restringir el libre tránsito consagrado en el artículo 11 constitucional. Asimismo, aquí podemos invocar el artículo 29, que dice que solo el presidente de la República, con la aprobación del Congreso de la Unión, podrá suspender garantías individuales en aquellos casos que ponga a la sociedad en grave peligro, cual fue el caso de la pandemia SARS-CoV-2 o también llamada COVID-19. Vaya, el gobernador, como vuelvo a repetir, pues no tenía facultades para hacer un toque de queda, ¿no? Pero ¿qué más dice? También dice que, bueno, que fue boletinado su fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. La protección de los datos personales que hagan a una persona identificada e identificable es un derecho fundamental de toda persona ya que protege su vida privada, la familia, la dignidad humana, su patrimonio y la vida misma. Fracción 2 del artículo 6 constitucional. ¿Sí? Es decir, para que quede más claro. Los datos personales o sensibles son datos que el sujeto obligado o la persona que los tenga como sujeto obligado los debe de proteger y por ningún motivo los debe de divulgar. Vuelvo a repetir, ¿cuál es un dato personal? Aquel que haga a una persona identificada e identificable. Por lo tanto, es una grave irresponsabilidad el haberlo boletinado. Nuevamente voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos invocando otra vez el Pacto de San José, el artículo 7, derecho a la libertad personal y seguridad personal. Nadie puede ser privado de la libertad, también salvo mandato judicial. El 11, la protección de la honra y la dignidad. Toda persona tiene derecho a respetar su honra y el reconocimiento de su dignidad. Precisamente en eso versa la protección de derechos de datos personales que viene fundamentado en la Ley General de Acceso a la Información Pública.
Pero bueno, aquí también viene el artículo 27 del Pacto de San José, la suspensión de garantías. Aquí nos dice que solamente en casos de guerra, de peligro o de otra emergencia que amenace la libertad o seguridad del Estado parte. Solamente en esos casos se puede suspender las garantías individuales. Sin embargo, pues ya vimos en la Constitución que solamente el presidente de la República, con apoyo del Senado, es quien tiene esa facultad. Espero que haya quedado clara la responsabilidad del Estado mexicano en estos dos casos. Muchas gracias. Un placer y un gusto estar aquí. Gracias por escucharme. Saludos.